¿Qué tiene que ver el cuerpo humano con los tejidos? Por ejemplo, que el cuerpo humano se ve bonito cuando se pone encima cosas tejidas, como este gorrito que me lo trajeron de un paseo, o esta mochila, que no es mía, pero se ve bonita. Además, uno se la pone y le da ganas como de cantar Carlos Vives. Como la luna que alumbra. Hay muchos tipos de tejido, que macramé, que crochet, que tejido de punto. Mejor dicho, mis tías deben estar felices en este momento diciendo, ay, tan bello ese programa, va a hablar de los tejidos. Y sí, vamos a hablar de los tejidos, pero no precisamente de estos. Este programa se los quedó debiendo. Vamos a hablar no de los tejidos que nos ponemos encima los humanos, sino de los tejidos de los que estamos hechos los humanos. Los tejidos son un grupo de células que cumplen como una función particular. Los órganos están formados a su vez por tejidos. Células, tejidos y órganos hasta formar pues ya todo el organismo completo. Cuando hablamos de tejidos humanos estamos hablando a grupos de células que forman que están en cualquier órgano o en cualquier parte del cuerpo humano. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de los tejidos vasculares. En alguna de las clases que me tocó de ciencias naturales en el colegio, lo que ahora se llama biología, recuerdo que estudiábamos el cuerpo humano y hubo una clase sobre los tejidos que nos conforman. Hay muchos tipos de tejidos: cartilaginoso, adiposo, nervioso, óseo. Y no es que me acuerde de esa clase que fue hace muchos años, sino que repasé en Wikipedia para este programa. Pero no pude profundizar mucho porque ustedes saben que hay otras ocupaciones, ¿no? Como Instagram, Facebook, Tinder. Pero por encimita me quedó claro que los humanos estamos llenos de tejidos y que en lugar de fibras textiles, nuestro cuerpo está conformado por células. Bueno, los tejidos forman las estructuras del cuerpo, ¿cierto? O sea, todo el cuerpo, todo el organismo y en todas las especies, no solamente el humano, está formado por tejidos. Solo que muchos de esos tejidos, digamos que fallan y hay necesidad pues de reemplazarlos, ahí es donde vienen las enfermedades o aparecen las enfermedades. Este bolso es fino, está muy bien tejido, los hilos son fuertes y están bien amarrados. Y está grande, o sea, perfecto para ese universo de cosas sin fin que a veces guardan algunas mujeres, que les suena el celular y tin, tirin, tirin. Ay, ¿dónde está el celular? Ay, teneme aquí, yo busco el celular. Ay, teneme aquí, y uno, ay, sí, mi amor. Pero si alguno de estos hilos se rompiera, el tejido puede llegar a dañarse o incluso el bolso perder su función. Los que hemos heredado ropa sabemos que un hueco en el bolso, en la rodilla del pantalón o en un saco se puede arreglar con aguja e hilo o en el peor de los casos con un parche. Pero en el cuerpo humano, ¿cómo se dañan los tejidos? Y más importante, ¿se pueden remendar? Puede ser un daño anatómico, es decir, que la parte del cuerpo por algún trauma, por algo se perdió. También puede ser un daño funcional del tejido, ¿cierto? Se enfermó, se murieron las células que lo conforman y eso digamos que afecta la función para la que está hecho y algunos entonces hay necesidad de reemplazar. Cuando decimos que todo el cuerpo y toditicos nosotros, toditicos, estamos conformados por tejidos, es porque estamos conformados por tejidos hasta las venas. Hay una canción de rock que dice: la sangre de mi cuerpo vive libre, sin fronteras. Pero está mal, porque si la sangre ahí corre libre y sin fronteras es porque la persona se está desangrando. Digamos que la sangre corre fluidamente, pero en sus fronteras, que son las venas y las arterias, que al igual que el resto del cuerpo también están conformadas por tejidos. Y los tejidos también se dañan, como el amor. Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo, pero cuando un tejido se daña hay que arreglarlo para que la sangre pueda correr libremente, pero en sus fronteras. El cuerpo tiene dos tipos de sistemas vasculares, el venoso, el arterial. Podríamos hablar pues también del linfático, solo que ese no se reemplaza. El arterial es el que lleva la sangre del corazón hacia los tejidos, hacia el resto del cuerpo. Y el venoso es el que recoge la sangre y la lleva al corazón. ¿Por qué se enferman las arterias y por qué se enferman las venas o por qué se necesitan reemplazarlas? Hay muchas causas. La principal de esas causas es la aterosclerosis. La arterioesclerosis es una afección arterial que consiste en la acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Con el paso del tiempo puede endurecerse causando obstrucción, limitando el flujo de sangre. Después de los 30, 35 años,
todos empezamos a tener algún tipo de cambio en las paredes de las arterias principalmente, asociadas a la aterosclerosis. Entonces, cuando las arterias se enferman, se tapan. Y muchas de esas personas entonces hay necesidad de reemplazarle esas arterias tapadas. La mayoría se reemplazan por arterias de origen sintético. Un producto sintético es aquel que se obtiene a partir de un procedimiento industrial, buscando emular la composición y las propiedades de algo de origen natural. Entonces, lo que se hace en caso de que sea necesario reemplazarlo es como hacer un empate, ¿cierto? Entre el pedacito que todavía está bueno, le interponen uno sintético hasta el pedazo donde pasó la obstrucción, para volver a llevar la sangre hacia las extremidades o hacia otros órganos. Hay muchos tipos de prótesis sintéticas, pero no todas, pues digamos que tienen o no son ideales, no cumplen con todo lo necesario para reemplazar como tal el tejido de la persona. O también porque se infectan, es otra causa de necesidad pues, de reemplazarlo. Quisiera pues aclarar que no porque algo sea sintético es malo. O sea, los injertos sintéticos se vienen usando desde hace muchos años, cerca de, diría, 80 años. Y han salvado muchas vidas. Los sintéticos son buenos, tienen su papel en la medicina, han cumplido muy bien con su papel, pero tienen algunas dificultades, que es lo que este tipo de investigaciones trata de mejorar. En este momento estamos realizando un proyecto para la creación de implantes sintéticos, en este caso para reemplazo de arterias celularizados. Partimos del hecho de que la mayor porcentaje de muertes en el mundo se debe a enfermedades cardiovasculares y va a seguir en aumento porque eso depende mucho de nuestros hábitos, de la mala alimentación y de la vida sedentaria que tenemos en este momento. Y en muchos de esos casos se requieren cirugías. Muchos médicos lo que utilizan son implantes autólogos, es decir, de nuestro propio cuerpo o de un donante, pero no son tan asequibles. Entonces la idea de hacer uno artificial es que se pueda crear la cantidad de lotes que se necesite y que no haya un límite en ese sentido. Entonces la idea nuestra es hacer un implante sintético que utiliza un polímero, entonces se puede realizar en grandes cantidades y ponerle las células de manera que podamos imitar lo que más se pueda una arteria natural. Vamos a fabricar arterias artificiales. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo, pero en este laboratorio estamos ensayando una que es utilizar polímero que se puede diluir en agua. Este es un polímero que se llama alcohol polivinilo. Entonces la idea para poder fabricar esas arterias es que hay que hacer una solución con este polímero. En este caso el alcohol polivinilo es un polímero sintético que ha dado muy buenos resultados porque permite fabricar hidrogeles que son estructuras húmedas. Es muy similar al tejido y que nos ha permitido que se pueda utilizar en este reemplazo. Utilizamos esta plancha con agitación magnética que puede calentar y agitar al mismo tiempo. Y se utiliza este magneto que gira gracias a los imanes que tiene la plancha. Entonces en este caso vamos a mezclar esta agua, tiene baja carga en minerales y se mezcla con este polímero. Después de un tiempo de velocidad y temperatura se logra que el PVA se disuelva completamente en el agua y por eso queda ya de este color y un poco más viscoso. Y ya la solución está lista para poderla meter en el molde y formar en este caso los tubitos que van a reemplazar las arterias. Entonces este es el molde, se puede usar cualquier diámetro dependiendo de la arteria o del objetivo que uno tenga. Esto es un ejemplo pues, de una arteria grande. Entonces lo que hacemos es inyectar la solución, que en ese momento tiene una baja viscosidad, o sea, es muy líquida. Y entonces la idea es que con unos ciclos de congelación se solidifique. Ya se mete en un congelador, entonces voy a usar este tubo para protegerlo del frío de la nevera y para que esté vertical. Y ya va para el congelador.
En 1597, el cirujano Gaspare Tagliacozzi publicó un tratado quirúrgico en el que presentaba una técnica conocida como autotrasplante nasal, en la que el receptor y el donante eran la misma persona. Pero fue solo hasta el siglo XX cuando un biólogo y médico francés descubrió la sutura vascular, y a partir de ese momento se abrió el camino del trasplante como posibilidad médica. El primer paciente de trasplante fue un perro y el órgano trasplantado un riñón. Y en 1906 otro cirujano francés, que entre otras cosas había sido profesor del Dr. Carrel, realizó el primer trasplante a un ser humano. Se trataba de un injerto renal de un cerdo implantado en el codo de una mujer de 50 años que padecía una insuficiencia renal terminal. Desafortunadamente el procedimiento no tuvo éxito, pero los investigadores no se rindieron y entre ellos estaba el Dr. Carrel, que en 1910 presentó un artículo en el que describía todos los avances realizados con este sistema de sutura vascular. Consiguió unir vasos sanguíneos de apenas 1 milímetro de diámetro y fue capaz de tomar porciones de vasos y usarlas en cualquier otro lugar del propio paciente. También realizó con éxito trasplantes de orejas, tiroides y riñones. Su trabajo tuvo la trascendencia que merecía y por eso en 1912 recibió el Premio Nobel de Medicina, en reconocimiento a su trabajo acerca de la sutura vascular y trasplante de vasos sanguíneos y órganos. En el editorial del periódico Lancet del 19 de octubre de 1912 se escribió lo siguiente: Carrel ya ha demostrado que una porción de la arteria puede conservarse fría durante varios días o incluso semanas antes del trasplante y aún así seguir viva. Ninguno que haya seguido con interés estos nuevos avances en la cirugía puede dudar que contienen inmensas posibilidades. El doctor Alexis Carrel recibió el Premio Nobel de Medicina en 1912 por descubrir la sutura vascular. El banco de tejidos más grande del mundo existe desde 1984. Se llama CryoLife y está ubicado en Estados Unidos. Se especializan en la preservación de tejidos humanos para ser utilizados en cirugías cardíacas o vasculares. Se calcula que alrededor de 1 millón de personas en el mundo se han visto beneficiadas por estos tejidos criopreservados, o sea, preservados en frío. Este es el banco más grande, pero no es el único. Eso sí, es uno de los pocos. En Latinoamérica hay solamente 2, uno en Uruguay y otro en Colombia, exactamente en Medellín, en la IPS de la Universidad de Antioquia, en el Laboratorio de Terapia Celular y Biobanco. Lo que hacen allí es preservar arterias humanas para quienes necesiten este tipo de implantes. Qué bueno saber que tenemos un banco de arterias en casa. Y no es que me interese descuidarme con la alimentación para que me dé arteriosclerosis, pero para los pacientes que tienen esta enfermedad, esto es una excelente noticia. Cuando una arteria se daña por algún motivo y hay necesidad de reemplazarla, entonces existen varias opciones. Los tejidos faltantes se pueden reemplazar con arterias sintéticas o con tejidos del cuerpo humano. También se pueden implantar arterias criopreservadas. Y otra opción es la que ya nosotros también tenemos, que es la de tomar arterias de personas que fallecen en accidentes y que donan. Y los almacenamos en el laboratorio. Y cuando el paciente lo necesite, entonces se descongelan y se le ponen. Esa es otra opción que tenemos. De ahí surgió también como la oportunidad de empezar a hacer una investigación más profunda y tratar de crear nuevos vasos a partir de células. Que también tenemos pues como la experiencia cultivando células en el laboratorio. Y usando algunos materiales sintéticos como andamiaje. A ver, yo pienso en los andamios de los que tengo referencia. Son como esas estructuras que se usan en la construcción para diferentes fines, para pintar o para limpiar o como soporte. Pero eso sí, deben estar muy bien amarradas para que no haya nada que lamentar. ¿Será algo parecido con el andamiaje de las arterias? Andamiaje. Eso también me suena como a lo que me decía mi mamá antes de salir a paseo. Andamiaje. Sí, es un andamiaje, es como un esqueleto. Para llenarlo de células y que se convierta en un nuevo vaso sanguíneo. Y sobre ese andamiaje, como si fueran ladrillitos, la idea es pegarle las células
para construir una arteria nueva. La arteria es como una tubería. Entonces, lo que lo recubre por dentro son unas celulitas que se llaman endotelio. Entonces, tomamos células de endotelio, las cultivamos en el laboratorio para recubrir esos tubos. Después de que cumple con todos los ciclos de congelación y las muestras salen del congelador, quedan así. Eso se llama hidrogel porque se mantienen húmedos, son muy elásticos, pero son lo suficientemente fuertes para reemplazar una arteria. Y dependiendo del tamaño del molde, entonces uno puede obtener distintos diámetros. Ya en este caso es dependiendo de lo que uno esté buscando. Después de fabricarlas ya uno las somete a ciertos ensayos que ya son como parte de la ingeniería, ensayos mecánicos, pruebas químicas, y una vez se puede establecer que ellas son apropiadas para exponerlas a las células, entonces sigue la parte de celularización. Los tejidos están constituidos por dos partes, una parte que soporta a las células, que es la estructura del tejido, y las células de este. En este momento el proyecto no va en la fase en que se hace la celularización, pero paralelamente se procesa con las células antes de la parte de celularización. Entonces, dentro del procesamiento, esto es un tanque de nitrógeno que se utiliza en el laboratorio para guardar las células. El nitrógeno permite que estén a menos 196 grados y esto facilita que ellas estén guardadas durante mucho tiempo. Acá se almacenan las células en estos tubos. El proceso de celularización es poner las células en el implante y que éstas puedan adherirse y proliferar. En este momento el proyecto no está en esa etapa, pero paralelo a la fabricación del implante también se procesa con células. Las células tienen un tratamiento, digamos, similar en el sentido de que todas se criopreservan y luego cuando se van a trabajar se trabaja en la cabina de flujo laminar y se usa la incubadora, que es donde se almacenan. Ellas deben tener condiciones muy similares a las que están en el cuerpo y la incubadora asegura muchas cosas, no solamente asegura la temperatura, sino que el intercambio de gases sea adecuado. Entonces el microscopio nos permite hacer un control. En este caso, por ejemplo, podemos ver si las células están vivas o no, si están confluentes, que quiere decir qué tan lleno está el plato, porque cuando ellas empiezan a crecer y a llenar el plato necesitan que se libere espacio. Entonces realmente el microscopio permite llevar un control, en este caso, de cómo están las células en el plato de cultivo. Cuando uno mira al pasado, lo que creían que iba a pasar en el futuro, que uno no se imagina que pudiéramos llegar tan lejos, que estuviéramos donde estamos. Entonces yo creo que uno cree que es ciencia ficción, pero que en algún momento sí vamos a llegar a que todo se pueda reemplazar y a que ya podamos controlar mejor las enfermedades y las condiciones médicas. Con el tema del COVID-19, muchas personas aprendimos un poquitito más sobre las fases de las vacunas. Incluso ya puede uno dárselas de interesante hablando del tema. Ay, sí, ya pasamos la fase 1 y la fase 2. Hay unos colombianos que están de voluntarios en la fase 3 de la vacuna. Hasta que no pasemos la fase 4 de la vacuna no podemos cantar victoria. Ya incluso es un tema de los que puede uno conversar con los taxistas para sumarle más al tema del calor. Ay, qué calor el que está haciendo en estos días. Uy, esto está muy bravo. Y qué congestión, ¿no? Sabiendo que es la misma congestión de hace como 20 años. Y así es, hasta que no estén todos los registros no pueden salir las vacunas. ¿Pasará igual con las investigaciones para las prótesis de arterias? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿O cuáles son las fases que hay que pasar para que este dispositivo pueda usarse en los pacientes? Eso que mencionas está muy claro para medicamentos, son las fases pues, de un ensayo clínico para medicamentos. Pero esto sería un dispositivo médico, entonces tiene otra ruta para su aprobación. Tiene que pasar mucho tiempo, porque son muchas pruebas lo que habría que hacerle para demostrar que eso es seguro, que funciona. En el caso de que las pruebas iniciales den un buen resultado, pues uno seguiría en otras pruebas, en modelos animales. Que esperamos que sirva, sí, claro. O sea, no tendría sentido hacer investigación pensando que lo que estamos haciendo no va a servir. Por aquí, nuestros científicos trabajan en el desarrollo de una prótesis de arteria. Por allá, científicos suizos y chinos trabajan en una arteria electrónica.
¿Y qué es eso de una arteria electrónica? Pues es un tubo, un pequeño tubito que cabe dentro de una arteria y que está en la capacidad de dosificar medicamento dentro del cuerpo. Hasta ahora las pruebas que se han hecho van muy bien. Se pretende que esté dotada de conectividad y de inteligencia artificial. La membrana exterior de esta arteria está hecha en polímero metálico flexible biodegradable. Mientras tanto, por acá, la arteria que están trabajando en la Universidad de Antioquia es muy diferente porque es una prótesis, o sea, añadir un pedazo faltante que se tuvo que retirar. Y la estructura, además de sintética, también tendrá células. O sea, que es como un híbrido entre lo artificial y lo natural. Tendríamos un injerto que sería de un origen semisintético, porque es una mezcla de un polímero, polivinilalcohol, con células, o sea, estaría vivo. Entonces podemos ofrecer una oportunidad, una posibilidad con un injerto que se adapte como a todas las necesidades, que esté disponible como dispositivo médico en cualquier centro que maneje cirugía vascular y que resuelva tanto lo que resuelve el sintético como lo que resuelven los biológicos. Si uno logra que este tejido que uno crea cumpla esa función, digamos que ya ganó, o sea, ya cumplió con el objetivo de la investigación, porque eso es precisamente lo que no hay. O sea, un tejido que logre reemplazar esa arteria y que cumpla con las mismas características o con la misma eficiencia como lo cumple el tejido nativo, pues el tejido de la persona. No lo hay. Y uno pensando que las investigaciones tesas solo se hacen por allá en otros lados y en otros idiomas, y esta se está haciendo aquí en la puerta de la casa, o bueno, en la puerta de la estación Universidad del Metro, y en Paisa, hombre. La gente tiende a pensar, pues las personas en general, que las investigaciones grandes, importantes, pues eso es lo que se hace afuera, ¿cierto? En parte, pues pueden tener cierta razón, porque finalmente los recursos con los que se disponen para hacer ciencia en otros lugares, pues es infinitamente mayor a la nuestra, pero nosotros con las limitaciones que podamos tener también tenemos pues, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y científico de frontera, ¿sí? O sea, que está en el borde como del conocimiento. Y eso, digamos, o sea, la ausencia de recursos o la baja cantidad de recursos a veces lo que nos hace es ser más ingeniosos. Entonces acá se hace investigación de calidad. Hay dos cosas desde que parte de la investigación, del interés o de la necesidad, ¿sí? Lo de criopreservación de arterias partió de la necesidad. Había un grupo, el grupo de cirugía vascular de la Universidad de Antioquia y el grupo de cirugía vascular de la IPS universitaria. Tenían ciertos problemas con un grupo de pacientes para los que no había ninguna opción. ¿Por qué no hacemos esto? Y empezamos a investigar y eso fue hace 9 años y hace 7 años montamos el banco. Y está certificado por INVIMA, entonces esa es una investigación, digamos, que parte de la necesidad y resuelve un problema práctico. Entonces uno ve que puede hacer más. La investigación tiene sentido primero porque genera conocimiento y el conocimiento bien aplicado genera también valor, porque en esa ruta uno encuentra un montón de soluciones a muchos problemas y ahí es donde surge también el interés. Me parece que es el otro motivante para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, la ciencia trata de eso, es de resolverle a la humanidad los problemas que tiene, permitirle vivir de una manera mejor. Aumentar la expectativa de vida de las personas y ofrecer posibilidades que en otros tiempos hubieran resultado impensables ha sido posible gracias a personas que se han preocupado por el bienestar de los demás y que se han hecho preguntas cuyas respuestas han llegado por el camino de la ciencia. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.